Que Dios les y nos continúe bendiciendo en esta mañana. Que nos guíe su Santo Espíritu a través de las Escrituras, que podamos seguir aprendiendo. Bien dicen las Escrituras que la buena obra que el Señor ha empezado, que Él mismo la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Amén. Y que bien como decía el pastor, que el Espíritu de Dios nos ayude para que todo lo que nosotros escuchemos hoy y estemos escuchando domingo tras domingo realmente quede grabado en nuestro corazón, esté guardado en nuestro corazón, y que de la misma manera, así como el Espíritu de Dios pone en nosotros tanto el querer, ponga el hacer para que nosotros podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Recuerden, y ya lo hemos comentado en otra ocasión, que la iglesia no es más que la universidad del reino de los cielos, ¿cierto? Y aquí venimos, aprendemos, somos instruidos, somos dirigidos por la palabra de Dios. Creemos que quienes predican de parte de Dios, ¿sí? Pero también creemos que quienes escuchan están escuchando con sensibilidad espiritual para discernir, ¿sí? Que no somos robots los que estamos escuchando, no somos marionetas, sino que tenemos la capacidad de discernir, de escudriñar y de estudiar por nosotros mismos, ¿sí? Que Dios nos ha dado la gracia, el favor de que podamos acceder a unas Biblias y poderlas leer por nuestra propia cuenta, y que podamos nosotros emitir nuestros propios juicios, evidentemente también sujetos a todo lo que el consejo de las Escrituras nos quiere transmitir, y contando con el pastor y los cuidadores que también nos instruyen, además de otros hermanos que están dentro de la congregación, a quienes Dios ha instruido. Amén. Así que bueno, vamos a pasar entonces a desarrollar nuestra predicación. Intentaremos obrar una señal más y un milagro más de que, teniendo tanto para decir, pueda ser en el tiempo justo y correcto. Tenemos como título de la predicación, ¿qué dice ahí? Señor, ¿quién ha creído a qué? A nuestro mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? En algunas otras versiones, creo que la versión traducción lenguaje actual y alguna otra por allí semejante, no emite esto como una pregunta, sino como una afirmación, diciendo: Señor, nadie ha creído a nuestro mensaje. Nadie ha creído a nuestro mensaje. En ese orden de ideas, la respuesta para esta pregunta es: no muchos o muy pocos han creído a nuestro mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje en el cual, de Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios ha centrado y ha focalizado toda su intención. Y es que el hombre es pecador, y por causa de su pecado está en enemistad con el Padre, está en enemistad con Dios. Pero que Dios ha provisto de salvación y de redención para todos los hombres a través de su Hijo Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y caminó en medio de nosotros, para que, siendo hombre y hacerse como cada uno de nosotros, obedeciera perfectamente la ley, porque hay que decir que la salvación sí es por obras, pero no por las obras nuestras, sino por las obras de Cristo. Para que nosotros, poniendo nuestra confianza y nuestra fe en ese hombre, en Jesucristo, que murió en una cruz, que fue sepultado y al tercer día resucitó y está sentado a la derecha del Padre, nuestra confianza puesta en Él, nosotros podamos ser adoptados como hijos de Dios. Amén. Vamos entonces a hacer lectura de las Escrituras juntos. Estamos en Juan capítulo 12, versículos 37 al 50, decimos aquí 41 porque es lo que aparece en esta diapositiva, pero vamos a leerlo hasta el versículo 50, donde damos fin al capítulo 12 de Juan. Dice la palabra de Dios, no sé si usted tiene su Biblia, si la tiene puede acompañarme a leer, y si no, lo vamos a hacer a través de las diapositivas. Dice, desde el versículo 37, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Miren qué importante esta palabra, todavía, y vamos a desarrollar un poco este tema más adelante. Todavía no creían en Él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor?
Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se convierta y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres antes que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien le juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino ¿qué? A salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me encargó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es ¿qué? Es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Amén. Vamos a explorar entonces por secciones este texto. Intentaremos no ser muy complicados. De hecho, buscamos ser claros con la intención de que todos podamos entender. Ya hemos dicho y queremos aclararlo una vez más que todo lo que nosotros decimos no es todo lo que se tiene que decir acerca de las Escrituras. Por eso insistimos en que ustedes mismos como nosotros deberíamos tener la intención siempre de explorar, ir más a fondo. No se conforme con lo que aprendemos aquí. Y tenemos que ser muy reiterativos y tenemos que ser muy puntuales en esto. Por eso tenemos los grupos de fe. Es muy importante porque en nuestro grupo lo comentamos mucho. La intención de los grupos de fe es seguir ampliando lo que se enseñó en el servicio, en la celebración. Es seguir aprendiendo, porque no todo lo vamos a decir aquí. Allí vamos a explorar más. Allí el Espíritu Santo nos va a iluminar de forma más profunda en el texto que nosotros hemos tocado. Por eso les invitamos. Nosotros no tenemos la intención de invitarle al grupo familiar o al grupo de fe, solamente para aumentar el número y para decir que en este grupo habían 10 y en el grupo habían 15. Eso realmente es irrelevante, eso no es importante, ¿cierto? Lo importante es el crecimiento espiritual. Lo importante es el crecimiento espiritual. Y nosotros deberíamos, como dicen las Escrituras, ocuparnos de nuestra salvación. Y una forma de demostrar que yo tengo intención de velar por mi condición espiritual es no conformarme con venir solamente los domingos, que ya es un paso importante, pero estar en los grupos de fe es trascendental. ¿Sí? Además de los discipulados y todas estas herramientas que Dios nos provee. Vamos al punto, no queremos dar tantas vueltas aquí. Dice Juan, me excuso, no es Juan 11, fui yo el de este pecado. No es Juan 11, es Juan 12. ¿Sí? Juan capítulo 12, 37 dice algo muy importante. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, ¿qué dice en color rojo? Todavía no creían en él. La palabra no dice definitivamente no creyeron, dice todavía. Haciendo alusión a que evidentemente, aún con todas las demostraciones de poder del Señor Jesucristo, para ese entonces no creyeron, pero había la posibilidad de que en el futuro, bajo algunas otras circunstancias, ellos sí creyeran. Ahora, ¿de qué señales estamos hablando? El Evangelio de Juan, del cual ya hemos hecho recorrido, nos ha hablado de diferentes señales y de cómo Jesucristo demostró que Él era el Hijo de Dios, porque hay que tener en cuenta esto. Las señales y los milagros que Jesucristo mostró o reveló o demostró mientras Él se hizo hombre, no tenían solamente la intención de sanar hombres o de restaurar vidas. No era ese solamente el propósito, sino que a través de todos esos prodigios y milagros, Él pudiera certificarle a los hombres
que era el Hijo de Dios. Ese era el propósito de las señales. Certificar y autenticar que Él era el Mesías. De hecho, los apóstoles aún también obraba Dios a través de ellos milagros para que certificaran que el evangelio que estaban predicando era un evangelio eterno, era un evangelio celestial, y que estos milagros y que estos hombres que estaban predicando también tenían autoridad del cielo, la misma autoridad que el Señor Jesucristo les había delegado. ¿De qué señales entonces estamos hablando? Eso es un recorrido rápido, no vamos a ahondar, no vamos a explicar, es simplemente una pequeña reseña. Juan capítulo 2, versículo 11, habla de cómo Jesús transformó el agua en vino como principio de sus señales. Juan 4:54, Jesús hace una segunda señal sanando al hijo de un funcionario real que estaba a punto de morir. Juan capítulo 5, versículos 1 al 15, Jesús sana a un paralítico cerca del estanque de Betesda en Jerusalén, que llevaba enfermo 38 años estando en esta situación. Juan capítulo 6, del 1 al 14, habla de que Jesús alimentó no a 5,000 personas, sino a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. ¿Qué tal eso? ¿Cuántas personas podrían ser? No estamos seguros, pero evidentemente son mucho más de 5,000 y solamente contando con 5 panes y 2 peces. Juan capítulo 9, versículos 1 al 16, habla de que Jesús sanó a un ciego de nacimiento cerca del estanque de Siloé. Y en Juan capítulo 11, versículos 38 al 44, dice que Jesús, que ya lo estuvimos compartiendo, resucitó a Lázaro, sepultado después de 4 días de muerto. Y miramos en Juan capítulo 20:30 como nota extra, la palabra de Dios no está allí, pero yo se lo voy a leer. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Muchas otras señales, e incluso una de ellas que no la puse acá y le voy a dar una razón, es el momento en que Jesús camina sobre el mar. ¿Por qué no la puse como señal? Evidentemente que sí fue y demostró una vez más la soberanía y el gobierno de Dios sobre los elementos y sobre toda su creación, pero no la puse aquí porque esta fue una señal que Jesucristo hizo solamente delante de sus discípulos, no delante del resto de los judíos. No fue una demostración pública. Pero no por eso deja de ser una señal, si quisiéramos tenerla en cuenta. Y aún con todas estas señales y aún con todo este poder demostrado, dice que aquellos todavía no habían creído en Él. ¿Pero por qué mostramos todas estas señales? Para decir que definitivamente la incredulidad de aquellos judíos no tenía justificación. No había razón para no creer. Como hoy, en este tiempo, no hay razón para no creer. El hombre no puede explorar, ningún ser humano puede tratar de encontrar argumentos fuera de su propio corazón. El impedimento para que el hombre crea en Jesucristo no está fuera, está dentro. Está dentro de sí mismo. Y aún los argumentos que tiene dentro de su corazón, ninguno es suficiente. Ninguno es completamente válido, ninguno es completamente sólido. Pero además tenemos que decir que ni siquiera las señales y los milagros hoy son suficientes para que el hombre crea. Nosotros no dependemos de milagros para creer que Jesucristo es el Señor. No deberíamos estar siendo tan enfáticos en pedirle a Dios un milagro para creer. Su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. Nos ha dado su Espíritu para convencernos de lo que las Escrituras ampliamente han relatado. No necesitamos de un milagro. De hecho, no estamos en tiempos apostólicos donde había tanta demostración de poder, o en tiempos proféticos como en la época de Elías y Eliseo, donde había tanta demostración de milagros. De hecho, si nosotros miramos de Génesis a Apocalipsis, tampoco hubo grandes tiempos muy prolongados de muchos milagros. Solamente habían momentos, no fue siempre.
No necesitamos de milagros, necesitamos de su palabra. Necesitamos de su palabra. Necesitamos ser bíblicos, verdaderamente bíblicos. Y si queremos un milagro, es pedirle al Espíritu de Dios, no que nos revele, porque la revelación ya está, pero que nos ilumine sus escrituras, que nos dé entendimiento, que abra nuestro corazón, que nos ayude a ser diligentes, que nos ayude a ser disciplinados. Si Dios ha de proveer milagros para nuestras vidas y para esta congregación, bienvenido sea. Y si no lo hace, el mayor milagro es que nosotros podemos tener vida, podemos respirar y tener nuestros sentidos para escuchar la palabra de Dios. Porque los milagros no han salvado absolutamente a nadie. Porque hay gente que ha recibido milagros para luego convertirse en un apóstata. Examinamos un poco las profecías, o es la profecía de Isaías que se establece aquí en este pasaje. Dice el versículo 38 al 41. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Recuerden lo que ya estábamos comentando, que en otros textos o en otras versiones se establece no como una pregunta, sino como una afirmación contundente diciendo, Señor, nadie ha creído a nuestro mensaje. Nadie ha creído a nuestro mensaje. Dice el 39, dando una respuesta de cuál es la razón entre el 39 y el 40, la razón de por qué nadie o no muchos creyeron a ese mensaje. El mensaje que el profeta Isaías estaba estableciendo en su capítulo 52, específicamente 53:1, 52 desde el versículo 13 hasta el 53:12. Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se convierta y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Lo primero que tenemos que decir es, ¿qué significa la palabra incredulidad? Y no necesitamos buscar en un diccionario para darnos cuenta que Isaías ya nos conceptuó ese término. La palabra incredulidad significa simplemente tener ojos ciegos y el corazón endurecido. Punto. Eso es lo que significa la palabra incredulidad. De hecho, hay un término que abarca estas dos expresiones. Quizás está en el versículo 47, cuando utiliza la palabra tinieblas. Tinieblas. Eso es lo que significa la palabra incredulidad. Y quienes no creen y deciden no creer, y como ya lo habíamos dicho al principio, no es por falta ni de pruebas ni de argumentos. Es porque hay una condición espiritual y tiene que ver con la corrupción de su corazón que le ha hecho un ciego y que le ha llevado a tener un corazón completamente endurecido y no le permite creer. Tiene su mente completamente entenebrecida. Pero ¿qué sucede con esto? El profeta Isaías no solamente estaba hablando de la dificultad que los judíos tenían para creer, dificultad que nacía de su propia obstinación y de su propia determinación. No solamente estaba hablando de lo que sucedía en ese tiempo, sino que Isaías para ese entonces estaba profetizando y mostrando en una visión lo que sucedería en el tiempo postrero para cuando apareciera el Mesías. De que la situación de ese entonces sería repetida en el tiempo postrero, en la aparición del siervo, del cual mismo él hace alusión en el capítulo 52, versículo 13. Incluso a hoy, los judíos en general, cuando les hablan del capítulo 53
Lo pasan por alto. Aún más, en su interpretación ellos dicen que el siervo del cual habla Isaías capítulo 52, agregándolo con el 53, no es ningún nombre, sino el mismo pueblo de Israel. Y por ello ellos se resisten a creer que ese Jesús que se presentó luego delante de ellos era de quien el profeta Isaías estaba haciendo alusión. Y ni siquiera lo leen, ni siquiera lo entienden. Incluso para algunos, cuando se les lee Isaías 53, asumen que ese pasaje está en el Nuevo Testamento. Pero para ellos es sorpresivo cuando se dan cuenta que está en el Antiguo y que está en Isaías, de un libro del cual ellos abrazan. Y han decidido no creer. Pero además, esta profecía está haciendo alusión a un juicio. No solamente que estaba mostrando la condición presente del contexto del tiempo de Isaías, no solamente que estaba señalando cuál sería la realidad de todos los hombres que estarían, o de muchos de los hombres que estarían en la época de Jesús. Porque Juan 1 dice que el Señor Jesucristo, a lo suyo ¿qué? Vino, pero los suyos, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero como a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice que vino sobre ellos un castigo de parte de Dios, que hay que hacer claridad. Primero, que es un castigo temporal, y dos, que es un castigo parcial. Es un castigo temporal y es un castigo parcial. No es que Dios haya puesto incredulidad en sus corazones, sino que Dios decidió no obrar en su corazón incrédulo, que es diferente. Pero recuerden, para ellos temporal y parcial. ¿Cómo explicamos entonces esto? Tenemos que mirar dos pasajes y seremos muy breves en la carta a los Romanos. Primero, examinamos la causa por la cual ellos decidieron rechazar al Mesías. 1, dice Romanos 10:3, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué significa? Que ellos decidieron rechazar este concepto y esta idea de que serían salvos por la fe y de que habría un mediador entre Dios y los hombres, que moriría en una cruz y que llevaría sobre sus lomos, sobre sus hombros, sobre su cuerpo, el pecado de toda la humanidad. Y que el resultado, o que la causa mejor, de su salvación sería la gracia de Cristo Jesús, sería la gracia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ellos decidieron hacer de la ley su Dios. No tenían la ley como un medio para buscar a Dios, sino hacer de la ley su Dios. Pero además, no solamente que ellos se basaban en la ley, sino que querían aún seguir dependiendo de los designios de su corazón y establecer sus propias normas. Porque el orgullo del hombre no le permite que haya otro que le ayude. A nosotros nos cuesta que nos ayude. Nos cuesta, nos es doloroso porque somos orgullosos. Ese es el orgullo natural de nuestro corazón, pero Jesucristo ha venido a nuestro rescate. Ha venido a salvarnos, lo dio todo por nosotros. Y no solamente en la cruz, obedeció perfectamente la ley. Fue tentado en absolutamente todo, pero nunca se halló pecado en el Señor Jesucristo. Y les costaba, porque al final, en el momento de la glorificación, cuando estemos delante del Padre, ningún hombre se llevará la gloria, solamente el Señor Jesucristo. Dicen las Escrituras en Efesios capítulo 2, que nuestra salvación es por fe y no por obras, para que absolutamente nadie se gloríe.
absolutamente nadie. Esa es la causa. Pero mire lo que dice Romanos 11 en el versículo 8. Como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. En la Reina Valera aparece como un espíritu de estupor. Un espíritu de estupor. Puso en ellos un espíritu que los, escuche esto, no que los matara, sino que los adormeciera, que es distinto. Y por eso volvemos al concepto de que todavía los judíos no habían creído en él. Porque a pesar de que le rechazaron y tienen que asumir las consecuencias de que Dios los adormeciera por rechazar la salvación que les había otorgado por gracia, y hoy el pueblo de Israel todavía sigue sometido bajo ese juicio, la esperanza, según las Escrituras, es que un día Dios va a levantar un remanente para reconstruir una nueva nación de Israel. Lo dice el versículo 12. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Porque además lo que está diciendo es que no solamente el adormecimiento y el juicio temporal y parcial que Dios produjo en Israel estaba mostrando de otra forma también su gloria y su justicia, estaba estableciendo la posibilidad de que las demás naciones fuera de Israel conocieran al Dios verdadero. Y lo podemos conocer de forma personal. Y podemos tener relación. El pastor lo decía hace 8 días en una expresión que me gustó mucho. Relación auténtica con Dios. No necesitamos ser enseñados, si hubiera sido bajo otra circunstancia, por el pueblo de Israel. Nosotros mismos podemos tener una relación cercana con el Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Nosotros somos el resultado de este juicio, pero ahora nosotros somos los encargados de clamar para que Dios traiga libertad para ellos y ellos también conozcan a su Salvador, a su Señor, quien el Padre les ha concedido. Miramos estos versículos 42 y 43. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban. ¿Por qué? Porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres antes que de parte de Dios. ¿Cuáles son los contrastes, que nosotros vemos en estos versículos? 1, dicen que creyeron, pero 2, que no confesaban. ¿Creyeron de verdad o no creyeron de verdad? El pastor citaba un texto hace 8 días que nos puede dar una respuesta acerca de eso. Y es que el hombre, voy a parafrasearlo un poco, que quiera guardar o salvar su vida, ¿qué? La pierde, ¿sí? Pero mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Pensáis que puedo agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Creyeron, pero no le confesaban. Preferían el honor de los hombres que el honor de Dios. ¿Saben qué es lo lamentable de esta situación? Que todos hemos hecho lo mismo. Ninguno de nosotros podría lanzar la piedra con conciencia tranquila. ¿Cierto? Ninguno de nosotros podríamos decir, qué terrible esa gente. Porque perfectamente podemos leer esos 2 textos como mirando a un espejo. Y si esta ha sido nuestra situación, que Dios nos ayude a entender que cielo y tierra pasará, pero su palabra no.
y que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice el versículo 44, versículos 44 al 46. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solamente o no solo en mí, sino en ¿quién? Sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Lo primero que hay que decir es que estos hombres rechazaban a Jesucristo porque creían ellos o percibían desde su propio corazón que Jesucristo era un falso profeta, un falso maestro. Pero Jesucristo mismo los estaba acercando por causa de su ser, de sus palabras, de su obediencia y de su sacrificio al Dios eterno que ellos por sus propios medios estaban intentando buscar y con quien estaban intentando relacionarse. Estos textos nos están demostrando primero la perfecta comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino que nos estaba demostrando que a través del Hijo nosotros podríamos tener derecho a tener una comunión con el Padre de la forma en que el Hijo tiene relación con el Padre. Pero que además por el Hijo nosotros podríamos tener vida eterna. Pero que además por causa de la luz de Cristo, Él sería el único que tiene el poder de disipar todas las tinieblas para que nosotros andemos en libertad, y conforme a la verdad. Para que lo que Isaías dijo en el capítulo 52 y 53 y lo que nos dijo en los versículos anteriores, nuestro corazón de piedra se transforme en un corazón de carne. Y como sucedió con Pablo, las escamas de nuestros ojos caigan y nosotros podamos ver claramente al Hijo de Dios. Dos textos que están aquí, se los voy a leer rápidamente. Dice Juan 17:3, hablando acerca de eternidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo. El Padre ha dado a conocer al Hijo y la intención del Hijo es dar a conocer al Padre. Pero en primera de Juan capítulo 1 versículo 3, ya no hablando solamente de eternidad, sino de comunión y de relación con Dios, dice: os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Volvemos. Quien cree en el Señor Jesucristo no solamente tiene relación con el Hijo, sino que tiene relación con el Padre. Y tiene por derecho la herencia de tener, de vivir eternamente delante de Dios. Ahora miramos los versículos 47 y 48. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien le juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. ¿Sabe de qué está hablando el Señor Jesucristo en el versículo 47 y 48? Las dos formas en que los judíos reaccionaban ante su mensaje. Habían unos que escuchaban sus palabras pero no las obedecían. Habían otros que las rechazaban o que lo rechazaban y ni siquiera aceptaban sus palabras. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Sí? Pero además estaba diciendo que la intención de su primera venida era salvar todo lo que se había perdido. Algo que sus discípulos en algún momento no podían entender. Juan y Jacobo, hermanos, a quien Dios los llamaba Boanerges o hijos del trueno, recuerden que en algún momento se molestaron con los samaritanos porque no atendieron amablemente al Señor Jesucristo y ellos en su ignorancia le dijeron a Jesús:
bajo una condición de falsa humildad. Señor, si quieres hacemos como Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma. Primero, estaban interpretando mal las escrituras porque Elías efectivamente hizo descender fuego del cielo, pero no para consumir a nadie. Era un sacrificio. Y Jesús le dijo, es que ustedes no saben de qué se trata esto. Yo he venido a salvar las almas, no para que se pierdan. La intención del Señor Jesucristo con su primera venida y la obra de la cruz es salvar todo lo que se había perdido. Pero Jesucristo regresará por segunda vez para juzgar a todos aquellos que rechazaron el mensaje de salvación. Un día vino en una apariencia humilde como Salvador, pero luego vendrá como Rey. Vendrá como Rey a establecer un juicio justo sobre todo hombre, en todos los tiempos y en todos los lugares. Y la palabra misma que Él ha proclamado será la que se encargará de juzgar a todos los hombres que rechazaron la oportunidad que Dios les concedió a través de su gracia. Y en estos últimos 2 versículos no vamos a ahondar mucho en esto. No es la intención. Pero se manifiesta algo muy interesante. Miren lo que dice los versículos 49 y 50. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me encargó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha, ¿qué? Ordenado decir. Teológicamente existe algo que se llama economía divina o economía de la Trinidad. Economía divina o economía de la divinidad. Esa palabra economía significa plan de gestión. Y cuando estamos hablando de economía es más o menos la labor que nosotros hacemos en nuestras casas. Porque yo creo que como creyentes nosotros en nuestras casas somos bastante ordenados con nuestras cuentas. ¿Quién no está pecando? ¿Quién no está pecando? Creo que somos ordenados con nuestras cuentas. Proyectamos, organizamos, delegamos. Y esta misma forma de economía se proyecta dentro de la Trinidad. La economía está hablando de cuál es la función de cada miembro de la Trinidad dentro del plan de la salvación. Y cuando dice aquí, por ejemplo, que Jesús hace todo lo que el Padre le ha ordenado, no significa que Jesucristo sea menor que el Padre. Jesús tiene y comparte la misma naturaleza divina del Padre, pero por causa de la salvación y por causa de la comunión que ellos se plantearon que los hombres tuvieran con ellos, Jesucristo se somete al Padre en su forma humana. ¿Sí? Es un tema de función, es un tema de relación, no está hablando de su naturaleza. Pero todo esto, ¿qué relación tiene con el contexto? De que si Jesucristo, siendo Dios, se somete a la voluntad del Padre para enseñar todo lo que el Padre quiere decir, ningún hombre tiene la excusa de decir que no puede sujetarse a Dios. Ningún hombre tiene una razón válida para decir que no necesita a Dios. Pero además, que el mensaje de Cristo es todo lo que el hombre necesita para vivir en esta tierra y todo lo que necesita para heredar la vida eterna. Porque es un mensaje que no nació en el corazón de un hombre intelectual, sino que ha nacido en el cielo y que ha nacido desde la eternidad. ¿Qué tendríamos entonces que decir como reflexión final? Hemos sido reiterativos, pero lo quiero volver a repetir. No hay razones para no creer. La creación misma
la forma en cómo se desarrollaron las escrituras, la realidad histórica de Jesús y la trascendencia de su vida, la transformación de los que en él han creído y la existencia de Israel y su posterior restauración son argumentos sólidos para creer que Dios vive, que es real y que ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. No hay otro medio por el cual nosotros seamos salvos. No hay otra forma, no hay ningún intento, no hay religión, no hay forma humana, no hay sistemas. Solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. No hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. No hay sino un camino para llegar al Padre, solamente a través de Jesucristo. Y es necesario que los hombres se arrepientan, no solamente de sus pecados, sino de lo que sucedió con los judíos, de rechazar al Hijo de Dios. Porque el arrepentimiento no es solamente un cambio de conducta, sino un cambio de conducta, de actitud con respecto al Hijo de Dios. Porque dice la palabra que quien no ame al Señor Jesucristo sea anatema, y termina diciendo, el Señor viene.